presentamos 24 horas Central. Bienvenidos, bienvenidas a las noticias. Más de 1.400 chilenos y chilenas fueron desaparecidos forzosamente en dictadura y hasta el día de hoy no se sabe dónde están. Bueno, claro, usted lo sabe, ¿no? Los familiares los han buscado de manera incansable, pero ahora va a ser el Estado quien asuma esta responsabilidad tras la implementación del Plan Nacional de Búsqueda de Detenidos Desaparecidos, el cual fue firmado este miércoles por el presidente Boric. Yo busco a mi marido, que fue detenido el 15 de septiembre a las 10 de la mañana en la casa de su madre. Yo busco a mi padre, se llama Ezequiel Verdejo. Él desapareció el 6 de noviembre del 73. Estoy buscando a mi primo, se llama Marcelino Lamas Largo. Mi papá es detenido desaparecido, yo tenía 10 años. Ha sido una búsqueda incansable. Su lucha por 50 años no ha decaído, lucha por conocer la verdad, por saber qué pasó con sus padres, madres, hermanos, abuelos, que un día fueron detenidos por la dictadura y luego desaparecidos en uno de los episodios más oscuros de nuestra historia. Nunca más los volvieron a ver. El espacio para una despedida jamás ha existido hasta el día de hoy. Nosotros tenemos que saber el paradero de nuestros familiares. Los restos o lo que sea, que nos digan dónde están. ¿Dónde están? La incesante pregunta que con más fuerza surge en el año de la conmemoración del golpe. El único camino de los familiares hasta ahora era recurrir a la justicia con pequeños indicios que pudieran establecer el paradero de sus desaparecidos. Sin embargo, ahora será el Estado quien buscará esclarecer las circunstancias de la desaparición forzada de más de 1.400 chilenos y chilenas entre 1973 y 1990. Eso luego que el presidente Boric firmara el decreto supremo que implementa el Plan Nacional de Búsqueda de Detenidos Desaparecidos. El compromiso ético de disponer de los recursos que sean necesarios para continuar esta búsqueda es un deber del Estado chileno y no es un patrimonio de ningún lado político. Porque fue el Estado el que planeó y ejecutó los crímenes y es el Estado el que tiene que hacerse cargo de la búsqueda de la verdad. El Plan Nacional de Búsqueda tiene como objetivo esclarecer las circunstancias de desaparición de las víctimas, que los familiares y la sociedad puedan acceder a la información sobre el proceso de búsqueda e implementar medidas de reparación y garantías de no repetición. Plan impulsado por el ministro de Justicia, Luis Cordero, cuyos familiares también fueron víctimas de la dictadura. Y sobre todo quiero agradecer a los jueces de dedicación exclusiva. No sería posible lo que hemos construido en torno al Plan Nacional de Búsqueda sin lo que hemos avanzado ahí. Y lo tercero es que quiero agradecer a los familiares que me abrieron sus puertas. Muchas gracias. Emocionado ministro que agradeció la presencia del Poder Judicial en la instancia a la que también, según el presidente, estaban invitados todos los partidos políticos del oficialismo y la oposición. Lamentar esas ausencias que nos duelen tanto, pero también las ausencias en esta ceremonia. Porque acá fueron invitados los presidentes de todos los partidos políticos. Y no vinieron todos. Crítica refutada y desmentida por los presidentes de la UDI y RN que negaron la existencia de una invitación. La Moneda insistió que formalmente se invitó a cada uno de ellos. Nosotros no fuimos convocados al acto de la mañana y al final del día lo que está ocurriendo con la conmemoración de los 50 años es aprovechar cada oportunidad que se tiene para hacer gestos hacia la oposición, emplazándonos en cuestiones que finalmente terminan dividiendo al país. Como presidente de Renovación Nacional no recibí invitación, más bien tuve una comunicación como miembro de la Comisión de Derechos Humanos. Nueva fricción en el marco de la conmemoración de los 50 años del golpe de Estado que aleja la idea de la firma de un compromiso transversal por la democracia, anunciado por el presidente Boric como hito del 11 de septiembre. En duda y reticente está la oposición, mientras La Moneda alista los últimos detalles. Bueno, hay bastante más, por supuesto, que profundizar en este tema y hemos invitado por ello al ministro de Justicia y Derechos Humanos, Luis Cordero, a quien primero que nada le damos la bienvenida y las gracias por estar con nosotros, ministro. Buenas noches, muchas gracias. Buenas noches, ministro. Si le parece, partamos precisamente por esto, ¿no? 50 años después de ocurridos los hechos que se pretende investigar, ¿hay posibilidades reales que cimenten una expectativa concreta de que los familiares puedan tener hoy día información verosímil de dónde están sus familiares, las víctimas? ¿Es posible eso medio siglo después? Es posible por distintos tipos de razones, en el fondo. La primera es porque los crímenes comenzaron a ocurrir tan pronto se produjo el golpe de Estado.
Y lo segundo es que los crímenes ocurrieron durante todo el transcurso de la dictadura. Lo segundo es que Chile ha abordado el mecanismo de búsqueda principalmente en los últimos 20 años a través de los jueces de dedicación exclusiva, es decir, es lo que uno podría denominar la búsqueda judicial. Chile comenzó, si uno quisiera mirar esto con la búsqueda en propiedad, en el año 76 con la Vicaría de la Solidaridad. Si hay hoy día alguien, los que nos están viendo, pueden pasar por el Ministerio de Justicia y se van a encontrar que hay una pequeña exposición que se llama La Sábana, ¿no? En La Sábana es una hoja muy extensa, hay varias, que hoy día son patrimonio, donde se anotaba el nombre de cada víctima y se iban anotando los datos. De hecho, los mecanismos de búsqueda comenzaron con la sociedad civil. Con el retorno a la democracia, el país abordó estos temas a través de las comisiones de verdad. Y luego, tras la detención de Pinochet en Londres y con la constitución de la mesa de diálogo, lo que el país abordó fue las investigaciones judiciales a través de los jueces de dedicación exclusiva. Durante estos años se han llevado a cabo las investigaciones y las condenas se siguen pronunciando hasta el día de hoy. En el contexto de esas investigaciones, en los últimos 20 años, existe una abrumadora cantidad de antecedentes que ¿dónde se encuentran? En los expedientes judiciales. Pero en su pregunta subyace una idea que yo creo que es lo que trata de conciliar también Plan Nacional de Búsqueda. El objetivo del Plan Nacional de Búsqueda es conocer las condiciones y circunstancias en que cada una de esas personas fue detenida y hecha desaparecer. Pero la primera, y que probablemente es una de las inicialmente importantes para los familiares, es conocer las trayectorias de esas personas. Fíjese que hasta el día de hoy el país no sabe cuál es la trayectoria de cada una de ellas. Estamos hablando más o menos de 1.400 personas. Nosotros tenemos 1.469 personas que están en la categoría de desaparición forzada. Más de 1.100 están dentro de la calificación de detenidos desaparecidos y un poco más de 300 están en la condición de ejecutados políticos sin entrega de cuerpos. Hasta hoy solo se han identificado 307. Ministro, ¿en el plan de búsqueda está contemplado una reparación económica para los familiares? Ahí hay otro aspecto que yo creo que es relevante. Cuando hablamos de reparación, hay que sacarse de la cabeza que esto es reparación, que la monetarizamos. Es lo que se denomina reparación integral. ¿Qué significa eso? Esto, en rigor, no solo tiene que ver con las compensaciones económicas, una buena cantidad de las acciones que se ejercen suponen también indemnización de perjuicios para el Estado, sino que la reparación integral supone también actos positivos por parte del Estado, la búsqueda, que la responsabilidad sea del Estado, como una obligación permanente, es un mecanismo de reparación. Lo voy a ejemplificar del siguiente modo. El día de ayer, la Corte Suprema hizo la entrega de títulos póstumos para aquellas personas que, siendo licenciados en ciencias jurídicas y sociales, están en la condición de detenido desaparecido o ejecutado político. Eso es un acto de reparación. No es una reparación económica de la que No, porque cuando hablamos en materia de derechos humanos, no solo económica, hablamos de la reparación integral. O sea, sí tiene también una componente económica. Pero eso es una reparación que el país ya ha resuelto por otras vías, que son las leyes de reparación. Plan Nacional de Búsqueda está en el otro aspecto de la reparación, que a mí me parece que es bien relevante tenerlo en consideración. Ministro, cuando le planteamos esto de qué tan verosímil puede ser medio siglo después dar con esta información, se lo pregunto porque usted lleva 8 meses más o menos de trabajo en esta materia. Por ahí por marzo se conoció el destino de estas cajas con restos de osamenta que estaban depositadas en cajas de cartón, de conservas, expuestas a la humedad y todo lo que vimos en ese informe especial. ¿Hay información nueva? ¿Hay hoy día personas, por ejemplo, que estén vivas, que puedan estar recluidas o que hayan sido conscriptos al momento del golpe de Estado y que puedan hoy día tener información nueva, verosímil y que conduzca a hallazgos? Bueno, y que puedan entregarse en estos 8 meses que se lleva trabajando. ¿Hay indicios de aquello o es solo búsqueda en archivos y en documentos judiciales? Lo que pasa es que esto es bien relevante porque el contexto de todos los testimonios a los cuales usted hace referencia son testimonios que están en el contexto de expedientes judiciales. De hecho, el primer gran esfuerzo del Plan Nacional de Búsqueda es integrar toda la información en un solo lugar. Implica no solo digitalizarla, sino que aplicar tecnología sobre ella. Para que ustedes hagan dimensión de las cosas. Ministro, perdón, ¿es búsqueda sobre documentos o también eventualmente se va a buscar testimonios nuevos? Lo que pasa es que este es un tema que es bien importante también para la distinción. Chile sigue manteniendo un sistema de búsqueda judicial y Plan Nacional de Búsqueda es un mecanismo de doble vía, desde los jueces de dedicación exclusiva hacia Plan Nacional de Búsqueda y de Plan Nacional de Búsqueda hacia los jueces de dedicación exclusiva. Plan Nacional de Búsqueda no pretende sustituir el rol judicial. Esto es bien relevante.
Pero por eso es tan importante. Hoy día, de hecho, los jueces tienen una abrumadora cantidad de expedientes. El tratamiento de la información que en ocasiones lo realizan a propósito de sus propias habilidades investigativas. Lo que nosotros tenemos hoy día, mucha información que nos permite cruzar testimonios de expedientes que están en un lugar pero que no están en otro, documentos que están en un expediente pero que no están en otro, y además establecer patrones macrocriminales de la forma y modo en que se realizó la represión, y eso permite ir gestionando las trayectorias. Y en segundo lugar, que yo creo que es un aspecto que también es importante, durante todos los años de investigación judicial se han periciado una serie de lugares. ¿Se ha podido periciar íntegramente esos lugares? La respuesta es no. ¿Cuáles han sido los motivos? Uno, tecnología disponible en ese momento que hoy día sí tenemos. Y en segundo lugar, recursos disponibles para poder terminar esas pericias. Pero sí me quiero hacer cargo del punto de vista de los testimonios. Hasta el día de hoy, una de las razones por las cuales las investigaciones continúan activas es porque al interior de esos procedimientos se siguen recibiendo antecedentes y testimonios para la búsqueda. Ministro, hablando de las famosas cajas, dramáticamente, digamos, Sí. famosas, ¿se ha podido avanzar? ¿Ustedes supieron de la existencia de estas cajas, digamos, que llevan 22 años perdidas entre la Universidad de Chile, el Servicio Médico Legal, con osamentas, con restos, ¿ciertos?, que se encontraban en 89 cajas? ¿Ustedes supieron de esto en marzo, más o menos, o no? Sí. Ya. Un poquito antes, sí. Ya, ok. ¿Se ha podido avanzar en la identificación de esos restos? Hay un par de cosas que me parece que son relevantes ahí, que yo creo que permite explicar el proceso. A finales de la década de los 90, el país tenía una profunda desconfianza hacia el servicio médico legal. Estaban ocurriendo las situaciones de errores de identificación por patio 29. Cuando comienzan los jueces de dedicación exclusiva, algunos de esos jueces lo que hacen son excavaciones que depositan en estas cajas que ustedes vieron en el reportaje Informe Especial y se envían en custodia a la Universidad de Chile. No para periciar. Y ahí estuvieron durante largo tiempo. Ingresan al servicio médico legal en enero del 2019, se hace un pequeño inventario y con posterioridad es posible percatarse que a propósito de un incidente, que es el incidente de Calama, la jueza Paula Plaza se da cuenta que están esas cajas ahí. A partir de ese momento se comienza la indagatoria que ustedes ya conocen, que ha realizado el Ministerio de Justicia, y la obligación que tiene el servicio médico legal es reportar a la jueza los avances que ahí se han realizado. ¿Por qué esto importa? Porque en esos hallazgos hay restos de muy distinta naturaleza. Está la clasificación realizada hoy día en el médico legal, están los documentos que ya se han enviado al extranjero con algún tipo de pericia, algunas de carbono 14, otras de ADN. Hay algunas que estaban vinculadas directamente al incidente de Calama y luego están priorizadas. Y la obligación que tiene el servicio médico legal es de reportar a la jueza a cargo de la investigación la forma y modo en que se está tratando cada una de ellas. O sea, se está avanzando en la identificación. Sí. Ministro, algunos de los casos sobre los cuales hoy día, esta semana, por ejemplo, el caso de Víctor Jara ha logrado avanzar, es porque de alguna manera quienes participaron en los hechos rompen este círculo de silencio y dan testimonio. Pasó con el caso Quemados, ha ido avanzando medio siglo después. Sí. ¿Hay algún tipo de mecanismo o alguna previsión para que, por ejemplo, si alguien tiene información relevante, sea porque haya sido testigo, porque haya participado, porque fue obligado a mirar, porque fue obligado a participar, y hoy día tenga información de dónde están los restos, de qué pasó con una persona, pueda darse ese testimonio resguardando la identidad, o incluso, como ha ocurrido en otros países, un mecanismo que puede ser muy, muy polémico y complejo, de alguna manera estimular eso con algún tipo de beneficios penales, o incluso en algunos casos se ha dado con beneficios de carácter económico. Información a cambio de... ¿Eso es algo que esté dentro de las posibilidades que contempla este plan? Mire, uno de los objetivos del Plan Nacional de Búsqueda es también mostrar todo lo que se ha hecho. Y esos testimonios existen en los expedientes judiciales en la actualidad. En la actualidad se están haciendo pericias en una serie de investigaciones que provienen de testimonios entregados a los jueces de dedicación exclusiva. Y esto es bien importante. El camino que optó el país a partir del retorno a la democracia fueron comisiones de verdad y dejar esto en manos de los tribunales. ¿Dónde se han estado recibiendo los testimonios? En los tribunales. ¿Se están recibiendo testimonios hasta hoy? Sí. ¿Los jueces están rescatando testimonios anteriores? También. Y respecto de los perpetradores, tenemos 3 tipos de testimonios. Uno, aquellos que enfrentan la inminencia de la muerte, que en ocasiones sí han proporcionado información útil a los jueces. La segunda, aquellos que buscan
beneficiarse con alguna atenuante porque hay otras investigaciones en curso respecto a las cuales también existen tipos de testimonio. Y la tercera, que son algunas personas que consideran, y esto de acuerdo a los antecedentes que existen disponibles, que una manera de abordar es también reconociendo no solo que sean reconocidos como perpetradores de crímenes de lesa humanidad, sino que también que ayudaran a las indagaciones. Esos, por cierto, son casos que no son habituales, pero es la manera en que se han ido aportando antecedentes. ¿Hay personas que en este país siguen teniendo información? La respuesta es sí. Ministro, llamó la atención hoy día la ausencia, por ejemplo, de las Fuerzas Armadas, ¿cierto? Los comandantes en jefe, estaba el director general de Carabineros, el PDI, pero no estaban las Fuerzas Armadas. ¿Ha tenido colaboración de las Fuerzas Armadas? ¿Están ayudando, han ayudado todo lo que ustedes esperaban? A ver, las Fuerzas Armadas han entregado información en el contexto de las investigaciones judiciales. Pero en el plan de búsqueda, cada ¿han vez, participado? lo que pasa es que esto es bien relevante. Cada vez que el plan de búsqueda descansa en buena parte sobre lo que hemos avanzado hasta hoy. Y esto tiene que ver con ser especialmente cuidadosos. En el contexto de las investigaciones judiciales, respecto a requerimientos de información específico, las Fuerzas Armadas o han entregado información y han permitido el acceso a una serie de establecimientos para pericias judiciales. ¿Cuál es el problema que tenemos? Que los jueces, para poder establecer cuál es la información concreta, en ocasiones demoran mucho tiempo por la manera en que se procesa la información. Parte de eso es lo que aborda el Plan Nacional de Búsqueda. Ministro, perdón, primero, ¿cómo interpreta usted o cómo interpretar la ausencia hoy día de ellos en esta ceremonia? Y segundo, y no menos importante, ¿qué pasa con Punta Peuco? ¿Qué pasa con ese penal? ¿Cuál es el destino de ese penal? Bien, yo no tengo razón, no tengo ninguna explicación por qué pero tiene una lectura. Yo creo que sí, haya pero, sido... pero en cualquier tipo de lectura que yo pudiera tener y que yo pudiera expresar resulta inconveniente en mi condición de ministro de Justicia. Lo que yo puedo decir es que las instituciones, en el contexto de las investigaciones, han aportado... ¿Y fueron invitadas a la ceremonia? Siempre. Por una razón de protocolo, están todas las autoridades del país invitadas. Lo segundo, sobre Punta Peuco. Punta Peuco es un penal, yo creo que en una entrevista Estado Nacional, yo expliqué lo que sucede con el sistema penitenciario chileno. Está muy congestionado y por lo tanto la obligación que nosotros tenemos es optimizar todos los penales. Ya, pero entonces no se descarta que sea su cierre, el cierre de Punta Peuco, un hito de los 50 años de conmemoración del golpe. Yo le vuelvo a insistir lo mismo que le reporté en esa oportunidad. La obligación del Estado de Chile es optimizar todos sus penales. Muchas gracias, ministro Luis Cordero, por haber estado con nosotros aquí esta noche. Bueno. Muchas gracias a ustedes. Bien, pues vamos ahora con otras informaciones. Se lo contábamos también en directo aquello, ¿no? Luego de más de 2 años y medio de trámite, el Senado finalmente despachó a ley el proyecto que crea la normativa contra las usurpaciones de propiedades privadas, no sin polémica. La iniciativa que regula la ocupación ilegal de inmuebles, fija nuevas penas y establece mecanismos para su restitución fue aprobada y quedó en condiciones de ser promulgada por el Ejecutivo. Sin embargo, las indicaciones introducidas en el proyecto por la moneda no fueron atendidas por los parlamentarios, por lo que la ministra del Interior, Carolina Toá, anunció un veto a, según las autoridades, el punto que permitiría que las personas puedan hacer justicia con sus propias manos. El Ejecutivo no va a vetar el que se pueda detener a quien usurpa. No va a vetar que este sea un delito permanente. No va a vetar que se excluyan los campamentos. Lo que va a vetar el Ejecutivo es que se permita que las personas por mano propia, con bandas armadas y de manera indefinida en el tiempo, puedan ir por sus propias manos a reivindicar sus derechos. Porque para eso está el derecho, para eso están las policías, para eso están los tribunales. En 1975, Michelle Bachelet fue detenida y trasladada a Villa Grimaldi. A 48 años de aquello, la expresidenta retornó al lugar y esta es su primera entrevista en la que fuera uno de los centros de detención de la dictadura. Vamos a ver un pequeño adelanto. Escuchábamos la gente que gritaba cuando le ponían la parrilla, que sea eléctrica. Le aplicaban electricidad, ¿no? En distintas partes del cuerpo. Y nos dicen, bueno, somos de la DINA. Y se presentan así. Sí, y por lo tanto tenemos que irnos con ellos. Y mi mamá la llevan al mismo baño y ve mi camisa. Su ropa. Su ropa. Y ahí la reconoce la ropa. Y entonces dice, está viva. Está lavado, está viva, sí.
tristes recuerdos, pero también recuerdos de la solidaridad que se generaba entre las personas que estábamos en las mismas condiciones. Encuentro que es importante haber hecho este programa aquí en La Villa, porque cuando uno ve encuestas que dicen que hay un porcentaje no menor de población que cree que la democracia da lo mismo que la dictadura, o que creen que el mejor gobernante de la historia de Chile es Augusto Pinochet, uno dice, qué horror, aquí estamos ante un peligro. Y eso es lo que yo digo, porque esto no nos puede volver a pasar nunca más en el país, o sea... Ya volvemos con 24 horas Central. Estamos viendo 24 horas Central. Ya estamos de regreso en las noticias para contarle que con fuegos artificiales, bengalas y disparos, un grupo de 100 personas despidió así a un barrista de Colo-Colo en la comuna de Conchalí. El homenaje fue catalogado de alto riesgo, así es que Carabineros se mantendrá en las cercanías hasta el funeral. Estas imágenes están muy lejos de ser un banderazo de cara al superclásico del fin de semana. Y si bien son supuestos barristas de Colo-Colo, se encuentran, según Carabineros, despidiendo a un hincha que falleció. Los antecedentes que tenemos, había un velorio, tuvimos una denuncia por el lanzamiento de fuego artificio y desórdenes públicos ocasionados en la comuna de Conchalí. Se trató de un velatorio de alto riesgo realizado en la población Juanita Aguirre, que comenzó a las 9 de la noche hasta el amanecer. No estábamos tranquilos y ahí mismo al lado de la casa vienen a tirar cuestiones, pues serían balazos, serían estos juegos artificiales, no sé. Este afiche fue subido a redes sociales y también estuvo en el velatorio, es el hincha fallecido. Hasta el lugar llegó control del orden público de Carabineros. Se activaron los protocolos de COP, hubo un carro lanzagua y se pudo también contener la situación. Sin embargo, sabemos que estas son cuestiones que afectan gravemente a la tranquilidad y seguridad de las personas. El velatorio terminó sin detenidos, pero hay preocupación porque este miércoles continuará y el jueves sería el funeral, que vecinos esperan no sea igual a estas imágenes. Y otra jornada de tensión se vivió en la Cámara de Diputados a raíz de las polémicas declaraciones del presidente Boric, quien aseguró que otros mueren como cobardes. Claro, cuando comparó el fallecimiento de Guillermo Tellier con el del ex brigadier Hernán Chacón, quien, como usted recordará, se suicidó antes de ir a la cárcel por el secuestro y homicidio de Víctor Jara. En esta jornada surgieron críticas durísimas en contra del exmandatario. Mire. Muchos no se presentaron, otros optaron por retirarse, mientras la minoría se quedó en su puesto cuando en la Cámara de Diputados se dio inicio al homenaje al presidente comunista Guillermo Tellier. Figura controvertida, alabado por la izquierda, cuestionado por la oposición por su rol de liderazgo en la organización militar de su partido en dictadura. Creo que son motivaciones muy fuertes para nosotros como para no estar disponibles para rendirle a un homenaje a una persona que sin duda era promotor de la violencia entre los chilenos. Para mí es un honor reivindicar la memoria que algunos lamentablemente intentan deslegitimar, intentan borrar o intentan ensuciar. Sus compañeros en su memoria fueron dejando claveles rojos en el pupitre que por 12 años utilizó en el Congreso. Cámara de Diputados que ya estaba tensionada por la frase del presidente Boric emitida este martes en la despedida de Tellier. Guillermo Tellier murió como un hombre digno. Hay otros que mueren de manera cobarde para no enfrentar a la justicia. Es al exbrigadier del ejército Hernán Chacón Soto a quien se refirió el mandatario. Chacón se quitó la vida antes de ir a la cárcel, condenado como autor del secuestro y homicidio de Víctor Jara. Las críticas fueron inmediatas. La UDI exigió disculpas para quienes sufren una enfermedad mental y los ánimos se crisparon dentro y fuera del Congreso Nacional. No nos sorprende con sus dichos fuera de lugar. Quizás se refería al presidente Allende, que se suicidó cobardemente. Alguien que abusa del poder, alguien que utiliza una tribuna para denostar a alguien, es un cobarde. Él es un cobarde. Creo que el presidente reveló en eso probablemente la impotencia de muchos familiares de las víctimas, ¿no? Que después de muchos años obtienen sentencia y se producen circunstancias como esta.
Cuestionada comparación con el líder comunista que será despedido por última vez este jueves en un masivo acto en el Cementerio General. ...50 años, golpe de Estado. ¿Cómo se vivió y cómo se vio desde Europa el golpe en Chile? ¿Cuál fue el trabajo de los medios extranjeros durante esos días en nuestro país? En este segundo capítulo de la serie 50 años, La huella de Europa en Chile, realizado por Televisión Nacional en colaboración con la Unión Europea, mostraremos imágenes inéditas. Y también testimonios sorprendentes, como el del fotógrafo de Países Bajos que tomó la fotografía más icónica de Augusto Pinochet en esos días. Así como también contamos cómo el exilio chileno comenzó a organizar su resistencia a miles de kilómetros de distancia. Yo soy Fernando Yagaria y llegué a España, Barcelona, el 4 de octubre de 1974. Yo vine con mis padres, salimos en barco desde Valparaíso en el Donizetti, era un barco italiano que hacía la ruta Valparaíso-Nápoles, y que salimos en condición de repatriados a España. No nos esperaba nadie. En realidad, en aquellos tiempos en España no había exiliados. Empezaron a haber posteriormente con la muerte de Franco. Muchos militantes de los partidos políticos salieron a partir del 11 de septiembre de 1973 del país. España recibe a un puñado de chilenos recién iniciado el régimen militar. Son los últimos años de la dictadura de Francisco Franco, cuya muerte en 1975 acelera el ingreso de exiliados. Al funeral de Estado llega Augusto Pinochet en una de sus pocas salidas desde Chile. Sobre la personalidad de Franco, del generalísimo, ¿podría decir alguna cosa? Lo que representó para Europa, para el mundo, su liderazgo. La cabeza visible en la lucha contra el comunismo. Y por eso nuestra admiración. Carlos de Borbón, hoy rey de España, recibió al presidente de Chile... Al funeral de Estado llega Augusto Pinochet en una de sus pocas salidas de Chile. El presidente de Chile, Augusto Pinochet, ha llegado a las 8 de la tarde al aeropuerto de Madrid-Barajas en un avión especial. Sin embargo, la presencia de Pinochet en España es interrumpida. Días después es la coronación de Juan Carlos I como rey de España, pero los graves crímenes que se cometen en Chile provocan el rechazo de diversos mandatarios europeos respecto a la participación del general en el evento. El presidente en ese momento de Francia, que era Giscard d'Estaing, invitado a la coronación de Juan Carlos, pero que no venía a Madrid y estaba Pinochet en la misma sala. Entonces a Pinochet le invitaron a irse de España antes de la coronación. ¿Hasta cuándo? Son 12 días, por Dios. Dos problemas acucian a este país, uno hacia afuera, con repercusión en el mundo entero. A la mayoría de estos refugiados la Junta de Gobierno les ha concedido salvoconducto para abandonar Chile. Hemos llegado hasta Sibnach, un pequeño pueblo acá en Alemania, a 100 kilómetros de Múnich, para conocer en persona a uno de los fotógrafos que mejor retrató lo que fue el antes y el después del golpe militar en Chile.
Hola, Chas. Hola, ¿cómo está? Gracias por recibir a la televisión chilena. Por supuesto. Tu icónica foto la tienes acá en tu casa. Sí, es mi foto más famosa. Yo pienso todo comienza con esta foto. ¿Vamos? Sí. ¿Estas son imágenes exclusivas, Chas? ¿Cómo llegas a Chile en 1973? Más o menos por accidente. Yo no tengo mucho dinero, necesito trabajar. Unas semanas después me voy a Santiago. La dualidad que vive Chile antes del quiebre democrático parece verse más nítida a los ojos foráneos. Chas Gerretsen, un errante fotógrafo de Países Bajos, logra a través de su lente retratar como nadie los días previos al 11 de septiembre de 1973. Tú me decías que Allende era muy querido por la gente. Sí, en febrero, durante cosa en el estadio, cuando él llega en el coche, en ese momento la gente comienza, Allende, el pueblo te defiende. Es una emoción increíble. El estadio se... vibraba. Sí. La gente sonrisa. La gente de izquierda, la gente de derecha, todo el mundo, cuando hace problemas, cuando demostraciones, siempre muy amable, siempre sonrisa. Después del golpe, mucho peor. No hay sonrisa. No, no sonrisa. Ese día me acuerdo que estábamos en el living con mi mamá, viendo las noticias en nuestra tele blanco y negro en ese entonces, y vimos el bombardeo de La Moneda. Y ella se levantó y se fue al baño, se encerró y lloró a mares. El golpe en Chile tuvo un efecto sobre las izquierdas en Europa, particularmente en Francia e Italia y también en España, para, digamos, decir, cuidado, si seguimos hablando de socialismo, de democracia, nos podemos encontrar con una situación como la que han sufrido los chilenos, ¿no? Joan Garcés es asesor de Allende hasta el día del golpe. El abogado español logra salir de Chile gracias a la advertencia del propio presidente. ¿Usted estaba al lado de él? Sí. Yo fui con él desde su residencia en Tomás Moro al Palacio Presidencial y estuve con él hasta las 11:15 de la mañana, en que en una pausa, antes de que bombardeara la aviación, me dijo que saliera. Y era un último momento en que se podía salir. De hecho, yo estoy vivo gracias a que me dijo que saliera, porque todos los otros asesores del equipo presidencial, casi todos fueron detenidos, torturados, asesinados, y algunos de ellos siguen hoy desaparecidos. Los acontecimientos de aquel día y los que le siguieron hicieron que Chile sea noticia debatida en el mundo. Las primeras horas, los primeros días después del golpe son de absoluta incertidumbre. Los medios tradicionales son silenciados forzadamente, por lo que resulta clave el trabajo de corresponsales, principalmente europeos, para revelar parte del horror que se viven en días tan aciagos. Todo el mundo marcha. El capó, por favor, levante el capó del vehículo. Sí. Padrón, carnet chofer. Todo el mundo tiene miedo para decir que aún piensa. ¿Cuántos están ustedes ahí dentro? ¿Cuántos hay? 11 días. Pero ¿cuántas personas? 274. 5.000 personas. Como 10.000 hay. ¿Y comen? ¿Qué comen? Toda la prensa contaba lo que pasaba en Chile.
tuvo mucho interés internacional y yo creo que mucho más de lo que los chilenos se imaginan. Este es el mayor de los depósitos de lo que es el fondo documental de Televisión Española dentro de Radio Televisión. Aquí se guardan las imágenes que Televisión Española rodó en su momento en Chile, en Santiago de Chile, tras el golpe militar. Se envió a Miguel de la Cuadra Salcedo como enviado especial y él estuvo rodando en el estadio donde estaban los detenidos, los primeros detenidos tras el golpe de Estado, hablando con ellos. La frontera de Chile estaba cerrada. 3 días antes, el presidente Salvador Allende había muerto en el asalto al Palacio Presidencial. Este es el programa, el primero filmado después de la muerte de Allende, que nunca se emitió en Televisión Española. Hay un preso que está pidiendo que salga la lista oficial de los detenidos para que sus familias sepan que están aquí. Mi marido está ahí, pero yo no sabía nada de él, sí. ¿Estás segura que está? Sí, estoy segura que está ahí, pero no. Estamos desesperadas, mire usted que no nos dan una noticia de nada. ¿Hasta cuándo? Son 12 días, por Dios. Solo el tiempo permitirá saber que los inicios de la Junta Militar fueron los más violentos. Detenciones, desapariciones y ejecuciones cometidos en la más absoluta impunidad. Incluso presiones a los medios de comunicación y corresponsales extranjeros. Siempre la televisión española tuvo un vínculo, la televisión pública española tuvo un vínculo o una especie de misión respecto a cubrir también la etapa de la dictadura chilena, ¿no? Como Televisión Española ha tenido siempre una relación muy especial con toda Iberoamérica, pero en el caso de Chile, pues igual que en el de Argentina en su momento, pues hubo una relación muy especial porque aquí estábamos llegando a la democracia y en Chile y en Argentina eran los primeros años de una dictadura de la que nosotros habíamos salido muy poquito antes. Muchos periodistas extranjeros tuvieron que abandonar el país, otros no pudieran entrar en el país. Le estoy diciendo de que le autorizo para que salga en televisión y usted va hablando. Aquí en estos momentos está... Pero no entrevistan, señor. Perfecto. No, señor, ¿qué dice usted? Eso no. De acuerdo, señor. También cuando yo en la calle yo fotografío un coche militar con soldados. Dos minutos después alguien llega a mí y dice, no puede fotografiar. Del 18 de septiembre, oficiado por el cardenal Raúl Silva Enríquez, se realiza... Solo el azar quiso que el 18 de septiembre de 1973, es decir, una semana después del quiebre democrático, Chas realice su foto más icónica. El escenario es la Iglesia de la Gratitud Nacional en Santiago, donde se realiza una misa a la que llega toda la Junta Militar. También y sobre todo a orar por el porvenir de Chile. Toda la gente de la Junta viste partout. Ah, ya, entiendo. Su mirada estaba para todos lados. Miraban... Pinochet es el único que directamente en el lente. Además de Pinochet, ¿quién otro integrante de la Junta Militar te llamaba la atención por sus características? Como dice Mendoza. Mendoza, weak. Débil. No tiene personalidad, no tiene nada, es solamente un... yes, no, yes, no. Allende, atrás. Pinochet. Allende era verdadero. Sí, Pinochet, cada vez un hombre diferente. Todo es para la cámara. La cámara es el público. Y se podrá haber dado cuenta que es totalmente falsa la imagen que se proyecta hacia el exterior. Esta imagen falsa se debe a la propaganda marxista-leninista que se desarrolla en el mundo en forma orquestada y en forma organizada. Cada vez cuando la gente quiere decir este hombre es malo, el dictador, toma esta fotografía, toma el cara
del presidente del país que no gusta. Pinochet era lo que podría representarse Hitler para Europa. Era un dictador sanguinario, y es la verdad. Me llamo Mónica Poblete Garzadet, soy hija del general Sergio Poblete Garcés, que sufrió terriblemente a causa de la dictadura, y vivo en Bélgica casi 48 años. En realidad, como él era general de la Fuerza Aérea de Chile, él vio desde el interior lo que se estaba teóricamente tramando para hacer un golpe de Estado, y se decidió retirarse de la Fuerza Aérea. Y de ahí estuvo desaparecido durante 3 meses y estuvo en la Academia de Guerra Aérea, donde fue terrible lo que tuvo que sufrir. Compartió con el general Bachelet, con el capitán Vergara, con el coronel Galás y otros militares que también eran torturados y estuvieron ahí los pobres durante meses. Y ahí cuando los vi tenía 30 kilos menos, y lo que más me impresionó fue que estaban todas sus manos quemadas porque apagaban los cigarros en sus manos. Y asegura torturado por no apoyar el 11 de septiembre, han servido al juez instructor. El general Sergio Poblete, detenido y torturado, llega a Bélgica gracias a la gestión directa del propio rey Balduino. Se transformará en uno de los principales referentes en Europa de la resistencia. A 50 años, su hija Mónica lidera una exposición con parte de estos afiches que el general recolectó en su recorrido contra la dictadura. Yo tengo centenas de afiches, más de 500 afiches tengo, que él los recuperó, y lo que se presenta aquí es una parte de esos afiches. Me dio una vergüenza enorme de haber estado más de 30 años trabajando con esa gente. Y verlos en su deslealtad hacia lo que habían jurado respetar. ¿A ti particularmente te genera como una emotividad mayor este cuadro, no? O sea, esta fotografía. Entre otros, porque la mirada de ese joven que está detenido en el Estadio Nacional es la mirada que tenemos todos delante de la brutalidad que llegó, que cayó sobre Chile, y que no entendemos por qué la brutalidad, por qué los muertos, por qué la tortura. Fue 4913, señora Carmen, que estamos bien, que no se preocupe, que haga las gestiones que ella sabe. Hay torturado con Yatagán. Y me toca enormemente. Sí, yo te decía, la emotividad siempre está... Sí, siempre es que estamos nunca vamos a olvidar. Fuera de los supermercados, la gente se paraba con panfletos y con lienzos que decía: en este supermercado venden productos de la dictadura chilena, compren en otro lado. Y al final, la cadena más grande mandó una carta al Movimiento Solidaridad diciendo: ya no vamos a vender más cosas chilenas. Por ejemplo, mira, esta es de una ciudad de Alemania, Dortmund se llama. Abajo,
juntos venceremos al fascismo. En un momento determinado, lugares así como esta ciudad se llenaba de afiches de todo esto, algo que jamás los chilenos nunca verán, nunca más verán. Es que Alemania tiene un sistema maravilloso en la ciudad para que es una columna más o menos grandecita, está en la esquina, está bien. Se llama Litfaßsäulen. Ya, ¿cómo se traduciría? Litfaßsäulen. Columna Litfaß. Columna para pegar los afiches, no como lo hacemos nosotros tan desordenado, cualquier pared por ahí, sino que estas columnas están para eso. El movimiento de solidaridad con Chile, yo creo que puedo decir con toda seguridad, fue el más grande desde la Guerra Civil Española. Eso fue el impacto. La resistencia nunca tuvo problemas de idioma, cultura o país. Chile se transforma en esos años en la inspiración por una democracia libre. De una manera muy entregada, ¿no?, hacia Chile. Había una recepción, ¿no?, con los chilenos que veníamos y con las esperanzas de que aquello acabara, fuera una situación breve, y eso hacía que la gente se movilizara. Las movilizaciones más importantes y más enormes que he vivido en Valencia son de aquellos años, ¿no? Las líneas de dictadura y democracia se cruzan en la historia de España y Chile. La herida que se abre en nuestro país la reconocen los españoles. La muerte de Francisco Franco, quien ordenó el exilio de 400.000 de sus compatriotas en 1939, significa la llegada de Augusto Pinochet como visita de Estado. Sin embargo, el dictador chileno vive en carne propia el repudio europeo. El presidente chileno, después de los saludos de rigor, conversó durante unos minutos con don Juan Carlos y tras firmar en el libro de condolencias, partió en dirección a Madrid. El secretario de prensa de la presidencia de Chile leyó en el aeropuerto un comunicado del presidente. España durante mucho tiempo ha sufrido, como nosotros sufrimos hoy, el intento perverso del marxismo que siembra el odio y pretende cambiar los valores espirituales por un mundo materialista y ateo. Se aguarda en un ambiente de tensa emoción. Eran de las primeras imágenes que ya eran en color. Y sí, evidentemente está la llegada de Pinochet al funeral, está guardada aquí. Pinochet viene al funeral de Franco, pero se queda en España, porque una semana después del funeral está la proclamación del que va a ser jefe del Estado español, que es el rey. Y eso hay toda una... España está en un momento en que está, con el término de la dictadura de Franco, se está preparando para entrar a la Unión Europea. Y España es una parte importante dentro de la Unión Europea. En estas imágenes, transmitidas vía satélite por Televisión Nacional, se observa al presidente Pinochet junto a dignatarios extranjeros. A un costado, el rey Hussein de Jordania y el príncipe Rainier de Mónaco, momentos antes de que ingrese al Palacio de las Cortes Españolas, el Palacio de los Leones, el príncipe Juan Carlos y su esposa, la princesa Sofía de Grecia. El archivo de Televisión Nacional muestra cómo Pinochet asiste al juramento de Juan Carlos como rey. Sin embargo, no estará en la misa de coronación debido a la protesta de diversos mandatarios europeos, entre ellos el presidente de Francia. Entonces, se plantea un problema de imagen, como decía. ¿Y quién aparece, en cierto modo, como haciendo cabeza de ese rechazo? Ese presidente de la época, que Valéry Giscard d'Estaing, que si Pinochet está en Madrid en ese momento, él no asiste, y es la posición de varios otros presidentes de la Unión Europea. El biógrafo de Juan Carlos I señala que fue el propio rey quien conminó a Pinochet a retirarse de España, aunque de eso nunca se supo en nuestro país. TVN omite información sobre este hecho y se preocupa de enaltecer las figuras de Pinochet y Francisco Franco. Presidente Pinochet, esposa y comitiva a Madrid, España, ha sido una visita histórica,
porque ha recibido allí testimonios inapreciables del afecto popular, testimonios que son callejeros, que son masivos, que no son los solapados testimonios contrarios a nuestro país que publica la prensa internacional. A lo mejor aquí tengo algunos más. No es posible porque siempre están infiltrados y aparecen con una cara sonriente y son totalmente marxistas-leninistas. Pero yo tengo la obligación de hablar con franqueza y sin temor. Yo soy enemigo del comunismo. Lo digo sinceramente. Los ataco y donde puedo los destruyo. Porque el comunismo es una doctrina perversa, destinada a destruir en su cimiento a la población, destruir a los países, a los estados. Por eso que los ataco. Toda la labor de solidaridad con Chile, la resistencia en Europa ante la dictadura, se simboliza en esta escena de rechazo. Su figura volverá a provocar polémica en 1998 con su detención en Londres. Vinieron embajadas de Chile, llegaban a un lugar y se dan cuenta que aquí no podían hacer ni una propaganda por Pinochet ni por Chile, ¿no? Y tuvieron que devolverse. Eso fue siempre así, siempre clínicamente puro. Chile perdió en las Naciones Unidas, en todas las asambleas generales, perdió siempre la consulta de ¿se lesionan o no se lesionan los derechos humanos en Chile? Es un proceso que se va diluyendo también y por eso nosotros tenemos una obligación también de mantener viva esa memoria, ¿te diga? Como usted me pregunta que yo siento el momento que me dice que Allende hace suicidio. Yo pienso para ellos, para la gente, la misma reacción de golpe. Primera reacción no puede creer. Toda la esperanza, todo lo que pienso que es posible es destruido en un día. Ese movimiento de solidaridad que se levantó en muchos países, yo creo que podemos estar orgullosos de eso. Y también creo que los chilenos que estuvieron en el exilio también pueden estar orgullosos de todo lo que ellos hicieron para el retorno a la democracia. El exilio utilizado por el régimen militar como parte de su táctica se transformó en una de sus medidas más contraproducentes. Los mismos a quienes desterraron se transforman en voz y carne de muchos de los horrores de la dictadura. Cuando en nuestro país se instalaba el silencio de lo que ocurría, periodistas, fotógrafos y camarógrafos se arriesgaron para retratar esos tiempos de muerte y dolor. El corazón siempre estuvo en Chile y gracias al apoyo de países de la actual Unión Europea, esa memoria que pudo ser olvidada sigue viva en calles y rincones del viejo continente. Y mañana emitiremos el tercer y último capítulo de la serie 50 años y la huella de Europa en Chile, titulado Retorno, y donde vamos a mostrar cómo impactó el exilio cultural chileno en Europa y nuestro país con el trabajo realizado por grupos como Inti Illimani y Quilapayún. Bueno, ya son más de las 22 horas. Aprovechamos de recordarle que a partir de estos momentos, Televisión Nacional de Chile está autorizada para transmitir programas para mayores de 18 años. En 1975, Michelle Bachelet fue detenida y trasladada a Villa Grimaldi. En ese lugar, junto a su madre, Ángela Geria, fueron víctimas de tortura. Bueno, ¿qué ocurrió allí? Bueno, cómo su madre se enteró, por ejemplo, de que ella estaba con vida, que permitió su liberación y su inmediato exilio. A 48 años, la expresidenta retornó a este lugar y esta es su primera entrevista concedida en el que fuera uno de los centros de detención y tortura de la dictadura militar.
Presidenta, primero que yo de verdad quiero darle las gracias porque nos ha permitido compartir con usted este recorrido con un lugar que es tan tristemente importante en la historia de nuestro país y donde usted también tiene un paso muy importante. Así que a propósito de los 50 años del golpe, primero que nada, muchas gracias por este momento. No, para mí también, muchas gracias. Creo que es muy importante que se haya sido este lugar para conmemorar los 50 años desde la experiencia personal. Yo creo que cada expresidente tiene una experiencia distinta. Para mí haber estado aquí en la villa 49 años atrás, o 48, perdón, años atrás, creo que era otra villa, digamos, no tenía el Parque de la Paz Villa Grimaldi que es ahora, ¿no? Pero justamente trae tristes recuerdos, pero también recuerdos de la solidaridad que se generaba entre las personas que estábamos en las mismas condiciones. Presidenta, lo primero, una pregunta así como muy personal, porque evidentemente venir acá hoy día con este parque que precisamente pretende recuperar la memoria, ¿cómo llega usted aquí? ¿Qué recuerdos tiene precisamente de esos momentos? Estamos hablando del 75, ¿no? 75, febrero del 75. Yo era de la Juventud Socialista. Sí, ¿no? Sí. Y acá nadie conocía la existencia de la Villa Grimaldi, había partido poco tiempo antes. Y habían tomado preso un grupo del MIR. ¿No? Ajá. Y una de las chicas que estaba presa, o que toman presa, bueno, la torturan, qué sé yo, y menciona a mi madre, ¿no? Y yo vivía con mi madre en esa casa, en el departamento, me puse con Apoquindo, y volví a almorzar a la casa, y estaban mis sobrinos, porque mi cuñada, que vivía en Australia, estaba en Chile de paso, y estaban los sobrinos en la casa. Cuando de repente tocan el timbre y aparecen dos señores, ¿no es verdad?, que eran un capitán y un comandante, y nos dicen, bueno, somos de la DINA. Y se presentan así. Sí, vienen a hablar con nosotros, entran a la casa y se presentan, no nos dan los nombres, no dicen somos de la DINA, y le dicen a mi mamá que han sabido que ella es ayudista del MIR y por lo tanto tenemos que irnos con ellos. Y por otro lado suena el teléfono, y era mi pareja, que era el jefe del Partido Socialista. Y entonces me dice, teníamos como una sigla, ¿no? Para decirle estoy en problema. ¿Te recuerda usted la sigla? No la sigla exacta, pero después me dice no sé qué cosa. Sí, le digo, fulanita va a Dinamarca. Muy obvio, ¿no? Hoy día lo pienso, que ingenuidad, sí. Pero bueno, entonces supieron. Y bueno, nos metieron a un auto, después nos pararon ahí como cerca de otro centro de tortura, en Ñuñoa, nos pusieron la venda y nos trajeron acá. A mí me llevaron a donde estaban las mujeres. Acá. Que es esta zona que está aquí, sí. Y que la vamos a recorrer, que está exactamente ahí atrás. Y a mi madre la llevaron a la torre, pero eso lo supe después. ¿Usted estuvo cuántos días acá, Presidenta? Aquí yo estuve como 10 días y después me llevaron a Cuatro Álamos. A Cuatro Álamos. Sí. Que es otro centro de tortura. Claro, que hoy día es el Sename. Sí. Esto es una reconstrucción que se hizo, probablemente usted recordará, si es que no sé si le tocó estar acá. A esto le llamaban las casas Corby, porque eran centros de detención mucho más pequeños, de 1 metro por 1, donde había hasta 4 o 5 personas. Ya, no, a mí no me tocó estar en esta, me tocó estar en una más larga. Que eran las que estaban acá. Claro, con camarotes, más personas, con camarotes, camarotes, que creo que eran con 2 pisos y mucha gente, 10, 12 personas en una misma... Sí, sí. Pero en general, o sea, el periodo que yo estuve era como que uno por cama, digamos. No es que estuviéramos varios en una cama. ¿Y usted le tocó estar ahí todo ese tiempo, entonces? Claro, pero estaba lleno, o sea, todo. Sí, sí. Sí, claro. Bueno, yo como digo, uno llegaba vendado y al baño incluso tenía que ir vendado, entonces uno no veía mucho la distribución espacial de todo, ¿no? Pero yo creo que sí, que era por acá, efectivamente. Y por eso que hemos escuchado ruidos de allá y de la iglesia al frente. Sí. Y nos dejaban ir al baño un par de veces y... Bueno, hay una historia muy bonita que mi mamá no sabía nada, si yo estaba viva, si estaba bien, no sabía nada. Y entonces en algún momento nos dejaron, había una
tina y un water y un lavamanos. Y nos dejaron que laváramos la ropa, porque llevábamos todos esos días sin cambiarnos ropa. Y mi mamá la llevan al mismo baño y ve mi camisa. Su ropa. Su ropa. Y la reconoce la ropa de usted. Y entonces dice, está viva. Está lavado, está viva, sí. Y yo también preguntaba, ¿dónde está mi mamá? Entonces me decían, está en la torre, me dijeron. ¿Presidenta? Sí. Y acá, porque todo esto está muy cerca, son solamente metros que separan de otros. Acá está. Claro, ahí era donde sí, pues nosotros escuchábamos como parrilla, o sea, escuchábamos la gente que gritaba cuando le ponían la parrilla, que sea eléctrica, que se llama. Es que, Presidenta, estamos hablando de los 50 años y probablemente para usted es parte de su vida, ¿no? De su acervo cultural, tener que escuchar, hablar de parrilla y escuchar cómo nos parrillamos. Hay mucha gente que no sabe, gente joven que nació mucho después de eso. Bueno, era una forma de tortura, ¿no es verdad? Que a la gente la amarraban en una parrilla, en una especie de parrilla, una especie de catre, como catre metálico. Claro, y le aplicaban electricidad, ¿no? En distintas partes del cuerpo. Y eso ocurría acá. Sí. Y ustedes estaban detenidas. Y le tiraban agua para que fuera más fuerte la conducción. Entonces, a mí no me parrillaron, ¿no? No me parrillaron. Me maltrato, abuso en el sentido físico, pero no llegó a eso. No. Y yo creo que no, porque justamente, como le contaba, cuando sale Clodomiro Almeida, hace una gran campaña. Y además mi tío que era, bueno, lo llamaron cuando él era director general de Aeronáutica Civil, el general creo que Biel. Cuando cae Allende, por supuesto, lo sacan de inmediato, pero era un general de la Fuerza Aérea, mayor que general Lee. Entonces mi tío Osvaldo llama de inmediato al general Lee y le dice, oye, sabemos que Michelle y Ángela están presas. No sabían dónde estaban. No sabemos dónde, pero por favor, o sea, porque que la contradicción es muy curiosa, porque el general Lee nos conocía, si era amigo de mi padre toda la vida. De hecho, hicieron juntos el servicio militar y después pasaron a ser oficiales. Y cuando nosotros fuimos a Estados Unidos, él se quedaba a cargo de todas las cosas de mi papá. Pero lo sorprendente para mí en todo esto es cómo pasamos de ser gente que habíamos vivido en los mismos barrios, en las mismas bases de la Fuerza Aérea, a ser enemigos. Y que por tanto podía ser torturado, tratado muy mal. Y eso es lo que yo digo, porque esto no nos puede volver a pasar nunca más en el país. O sea, de repente uno siente cuando escucha gente hablar y tildar al otro de A, B o C, hoy día me refiero, uno dice, no podemos llegar a una polarización tal de que veamos al otro como un enemigo. ¿Y esas campanas, vamos a hablar de eso adelante, pero esas campanadas de alerta a usted le están sonando? ¿Ha visto algunas cosas que diga? Sí, me suena. Pero ahí podemos conversar más ratito, si le parece. Solo para saber, Presidenta, cuando usted estaba aquí, usted ingresa en febrero del 75, su papá ya había muerto. Ya había muerto. Él murió en marzo del 74. Estando detenido, siendo torturado, claro. Fallece en esas condiciones. Fallece en esas condiciones. O sea, usted cuando llega acá ya había perdido a su padre. Estábamos ya mi mamá y yo solas, digamos. Me llevaron a interrogar y claro, yo no tenía nada que ver con el MIR, no conocía a ninguna de las personas que estaban ahí. Entonces, bueno, el señor que me toma todo el interrogatorio, como 3, 4 horas, no recuerdo, fue larguísimo. ¿Todo esto con el rostro vendado? Sí, con el rostro vendado, no se identifican para no saber quiénes son. Y yo siempre cuento una anécdota, porque él me hace todo el interrogatorio súper duro, y después de repente me dice, usted está en quinto de medicina, ya. Mi hija quiere estudiar medicina, ¿qué consejo me daría para que yo le dé a ella? En medio del interrogatorio. Claro, y yo decía, a que alguien se volvió loco, en realidad era como muy curioso. Y yo me animé a darle consejo, porque dije, mira, dígale que estudie harto. ¿Y eso no sería una técnica como para ablandarla? No, porque eso fue el final. Pero yo decía, pero este tipo, ¿cómo se divide su cabeza? ¿no? Entre la persona que la interroga, eventualmente la tortura. Y un padre con una persona con la cual está tratando consejos para maltrato oral, digamos, ¿no? Claro. Bueno, y después de eso, no sé si el día siguiente o qué, viene, está el que yo supuse y era, ¿cómo se llama? El que era el jefe de la DINA. Y se me acerca y dice, esta es un NAE, la pueden liberar. ¿Y Contreras? Sí, Contreras, el mamo, sí. Yo estaba vendada, pero uno podía identificar la voz y por aspecto así como grande, físico, claro. Pero además de eso, bueno, también me interrogaron sobre el Partido Socialista.
Y yo, claro, yo estaba activa en el Partido Socialista, pero obviamente no delaté a nadie. Dije, no, yo hago cosas menores, qué sé yo. Entonces, como que no les parecía una persona de interés, entonces me sacaron de aquí y me mandaron a Cuatro Álamos. Pero lo interesante es que de repente, no sé por qué, yo me entero que en la sala al lado está mi mamá. Entonces, usted no había tenido ninguna información de dónde estaba ella después de esta separación acá. Entonces lo que hacíamos cuando ya como que oscurecía, abríamos la ventana que era enrejada y ella hacía lo propio y hablábamos por la rendija, digamos, no nos veíamos, pero hablábamos, ¿no? Yo volví a ver a mi madre cuando me llevaron de Cuatro Álamos, me soltaron. Me dejaron en la calle, no tenía un peso, tuve que caminar un montón hasta llegar a mi casa, porque Cuatro Álamos estaba por allá abajo, ¿no? Y hasta Vespucio, Guanapoquín, donde yo vivía. Y no sabía nada de mi madre. Entonces, en eso me llama por teléfono el subsecretario de Aviación. Y me dice, mire, a su mamá la vamos a expulsar del país. ¿Usted quiere ser expulsado o no? Yo le dije, no, de ninguna manera, muchas gracias. Pero sí quiero irme con mi mamá. Me voy a ir con mi mamá. Entonces, la próxima vez que la vi a mi madre fue cuando llegamos y ella la habían llevado primero a la PDI. Sí. Y de ahí, Borgoño. En Borgoño, sí, y de ahí la llevaron al aeropuerto, ¿no? Entonces ahí nos juntamos. Y después en el avión, pero lo hablamos todo, así todo. Y sí. Así que fue muy emocionante encontrarse con ella y verla que estaba viva. Estaba viva. Sí, y para ella lo mismo. Para nosotros había sido una tremenda pérdida haber perdido a mi papá, digamos, por la tortura. Entonces fue muy emocionante volvernos a encontrar. Yo no recuerdo en qué parte, pero mi madre ha estado por allá arriba, no sé, en alguna parte. Yo nunca he querido subir acá, No, y es muy complejo. Sí, además, una escalera que a lo mejor a esa edad hubiera podido, pero ahora no es bien difícil. Bueno. Había guardia, o sea, había gente que torturaba, había otros que eran guardias. Y un día que ella estaba, la sacaron a pasear por aquí, me imagino, al aire libre, un ratito. Y mi mamá era fumadora. Y el guardia que estaba, bueno, iba a vendar, y el guardia le dice... ¿Usted fuma, señora Ángela? Le dice, no, yo soy de la aviación. Y me da pena verla en estas condiciones. Entonces mi mamá le dice algo así como, ¿y tendrá un puchito? Entonces ahí él le dio el puchito y fumó. Entonces después me contaba que eso fue como un momento de gloria, ver el cielo. Un momento de humanidad. De humanidad. Ver el cielo, respirar aire puro, estar encerrada en una cosa muy chica, un cubículo donde no podía atenderse, tenía que estar sentada todo el rato. Y poder ver y fumarse un puchito. Eso fueron como esas pequeñas cosas en la vida, ¿no? Que de repente una las valora tanto. Entonces, y otra anécdota que tuvo también, que digo esto porque son gestos de humanidad. Cuando estuvo en Borgoño, hubo un detective que la trató bien, le dio cafecito, no sé qué más. Y se dio la situación, fíjese, que mi mamá se lo contó en algún momento al jefe de la PDI en ese momento y lo encontraron y se juntaron. Con la persona que estuvo con ella en Borgoño. Y que la trató bien, no sé si le permitió que se duchara o algo así. Entonces también hay gestos de humanidad de repente, ¿no? Sí. Presidenta, ya terminado el recorrido un poco más tranquila. Volver acá 50 años después, viendo cómo está también nuestro país más polarizado, quizás hace 10 años cuando se cumplieron los 40, que usted también estuvo acá. ¿Qué le dice eso a usted? A ver, en ese sentido también encuentro que es importante haber hecho este programa aquí en La Villa, porque el 70% de los chilenos no había nacido para el golpe de Estado. Por lo tanto, muchos de ellos supieron algo, pero no todo. Y muchos de ellos, en sus familias, han recibido una información, yo diría, sesgada. Porque cuando uno ve encuestas que dicen que hay un porcentaje no menor de población que cree que la democracia da lo mismo que la dictadura, o que creen que el mejor gobernante de la historia de Chile es Augusto Pinochet, uno dice, qué horror, aquí estamos ante un peligro. El problema es que, además de polarizado, hay negación de lo que pasó y hay justificación de lo que pasó. Entonces yo siento, mira, tú puedes pensar políticamente lo que quieras, pero hay ciertos límites y uno de los límites es la verdad.
y la memoria histórica. Porque cuando no hay memoria histórica, los pueblos que no tienen memoria histórica muchas veces están condenados a repetirla, ¿no? Y en ese sentido es que a mí me parece tan grave esto. Sus recuerdos sobre el día del golpe, ¿qué recuerdos tiene? ¿Cómo lo vivió? ¿Qué pasó en su casa? ¿Qué pasa con su padre, con su madre, con usted misma? Bueno, en esos días había muchos rumores de que Patria y Libertad, ¿no? Y otros grupos de ultraderecha se iban a tomar las universidades, las escuelas. Entonces un grupo nos quedamos ahí, adentro, durmiendo en la escuela de medicina. Entonces, en la mañana temprano, de repente alguien dice, oye, ¿algo está pasando? Entre medio yo fui a la casa de otro dirigente que estaba ahí a la vuelta también, y estábamos ahí cuando escuchamos las últimas palabras de Allende en la radio. Entonces ahí nos fuimos a vuelta a la escuela y ahí subimos a la azotea a ver si veíamos algo de La Moneda, y ahí pasaban los Hawker Hunter y bombardeaban La Moneda. Bueno, y ahí nos quedamos como 3 días hasta que se levantó el toque de queda. Bueno, ahí hablé por teléfono con mi mamá, no sabíamos nada de mi papá, qué sé yo. Y bueno, entre medio, no recuerdo cómo supimos que el presidente Allende había muerto. A todo esto después me cuentan mi padre y mi madre que en la noche del 10, a él lo llaman y le dicen, hay rumores de que va a haber golpe de Estado. Y mi papá, que obviamente no estaba metido porque sabían que él era un hombre que no iba a estar con un golpe de Estado, dice, no, cabros, leso, váyanse a dormir, tranquilo. Como a las 2 de la mañana. Pero él notó mucho ruido de autos, nosotros vivíamos en una población de la Fuerza Aérea. Y salió a mirar y no había ni un auto de los generales. Entonces él se fue a la escuela, bueno, pero el 11 se fue a la oficina. Y allá lo detuvieron, qué sé yo, y ya ahí empezó todo su cautiverio y detención. Mi papá estuvo hospitalizado, estuvo detenido, después estuvo en Colina, después, y ahí siempre me contaba que un día va al baño y cuando vuelve le habían dejado un arma para que se suicidara. Él, por supuesto, se la entregó al guardia. Y después hizo un infarto y lo llevaron al hospital de la Fuerza Aérea. Y ahí lo mandaron unos días a convalecencia a la casa, al departamento donde yo vivía con mi mamá. Pero de ahí se lo llevaron de vuelta a la cárcel pública y ahí lo empezaron a maltratar y después lo llevaron a la Academia de Guerra también. Estuvo en distintos lados. Y lo presionaban y le decían... Y maltratado por sus antiguos compañeros de rama. Claro, maltratado por compañeros de rama. No le pusieron electricidad, pero lo dejaban horas con los brazos amarrados, parados, de pie, sin agua, sin comer. No, sí, hubo maltrato. Y mi papá, cuando estaba preso en la casa, decía, si a uno no le gusta un presidente, en la próxima elección lo sacan. Pero golpe de Estado. ¿Cómo hacer golpe de Estado? Yo soy un constitucionalista. No puedo aceptar un golpe de Estado. ¿Era inevitable el golpe, cree usted? No era inevitable. No era inevitable. ¿Cómo podría haberse evitado? Porque fíjese que el presidente Elwin en su memoria se pregunta, sí. Todavía me pregunto qué debiéramos haber hecho para haber evitado. Yo creo que haber puesto el interés del país sobre cualquier cosa. Para mí, el golpe es el fracaso de la política. Es la incapacidad de la política de poder entender que lo que puede venir es mucho más grave que el problema que si uno hubiera sido capaz, porque Allende trató muchas veces de llegar a acuerdos y no se lograron. Presidenta, y llegando aquí a este punto, en este lugar, 50 años después, ¿cómo percibe usted que está nuestra democracia? Se lo pregunto porque usted en el recorrido me plantea en un momento que siente algunas campanadas de alerta a propósito de descalificaciones del adversario político como un enemigo, como la poca valoración de la democracia, como la reaparición del negacionismo. Bueno, a mí me parece peligroso. Yo he visto odio en alguna gente. He visto indiferencia en otros, ¿no? Hay gente que dice que el contrario del amor no es el odio, sino la indiferencia. ¿Y cuáles son estos signos de odio que usted ha visto? Bueno, ciertos como declaraciones públicas, ¿no? El tono de la discusión. Yo viví como mujer, presidenta, el odio de algunas personas de manera de... Y eso que yo no soy la persona que ande tratando mal a nadie, pero disimulado, así como la gorda o la
la neurótica o la incapaz de tomar decisiones, o no tomaba decisiones o tomaba decisiones muy apresuradas. O sea, uno tiene por dónde salir bien, ¿eh? cuando le tienen mala. Entonces yo también veo eso hoy día. ¿Usted vivió esa descalificación? Descalificaciones sin duda, por el hecho de ser la primera mujer presidenta también. Pero ¿usted diría que hoy día es más intenso eso? A ver, yo le quiero decir que ya al presidente Boric, cuando salió electo, le dije, mira, Gabriel, bueno, como es más joven, pero tú tienes... ¿Cuándo fue a su casa? Sí, a ti te va, después que salió electo. Porque fue primero antes, pues, fue después. Le dije, a ti te va a pasar lo mismo por ser joven que a mí me pasó por ser mujer. Y por lo tanto, prepárate para eso. Porque hay mucha descalificación también en esa lógica como estos niños, estos chiquillos, ¿no? Hay otros peores, pero... Sí, por supuesto. Pero lo que yo creo es que más allá de que la política hay derecho a pensar diferente, a mí me preocupan otras señales, como en la discusión de la Constitución, ciertas enmiendas que implican retroceso a los derechos de las mujeres, o retroceso... Las enmiendas de los republicanos, concretamente, que son usted sabe, el Partido Republicano es, después de la democracia cristiana de los 60, el segundo partido con mayor votación individual en la historia de nuestro país. Es cierto, sí. ¿Eso qué le parece a usted? Un partido que está a la derecha de la derecha y que reivindica, entre otras cosas, la figura de Pinochet. Bueno, eso es uno de los temas que a mí me tiene muy interesado, entender lo que le ha pasado a la sociedad chilena y al electorado chileno. Lo que necesitamos es que la gente sepa lo que sucedió para que nos cuidemos como sociedad. Hay que aprender las lecciones del pasado. Si no se aprenden, la historia dice que pueden reproducirse. Presidente, le quiero dar las gracias por estos minutos de su tiempo, por haber vuelto a este lugar después de tantos años y compartir su recuerdo con nosotros. Que tenga una buena jornada, muy amable. Gracias, Iván, igualmente. Ya volvimos con 24 Horas Central. Estamos viendo 24 Horas Central. Estamos de vuelta en las noticias. El huracán Idalia tocó tierra este miércoles en Florida, con vientos extremos, inundaciones y marejadas. Un fenómeno climático que pone en alerta a Estados Unidos y que ya ha cobrado la vida de al menos 2 personas. Estoy en el ojo del huracán categoría 3, con vientos de más de 115 kilómetros por hora en Perry. Catastrófica y destructiva, así fue la llegada este miércoles del huracán Idalia al estado de Florida. Idalia tocó tierra en Keaton Beach, como un huracán de categoría 3 con vientos sobre los 200 kilómetros por hora y una gran crecida de las aguas que se teme lleguen hasta los 4,9 metros de altura. Esté donde esté, agáchese y no dé nada por sentado. Esta es una tormenta muy, muy poderosa. Y es que el huracán avanza a 24 kilómetros por hora, en un estado que aún trata de recuperarse del impacto que dejó en septiembre del año pasado el huracán Ian. En respuesta al desastre de Idalia, 2 de los principales aeropuertos de la zona suspendieron sus operaciones y los colegios y universidades permanecerán cerrados hasta este jueves. Ráfagas como súper fuertes y con tormenta eléctrica. Estoy a 4 cuadras de donde está la bahía y por el otro lado derecho estoy como a 2 kilómetros de la tremenda inundación de Bayshore. Un huracán que se mueve al noreste hacia las costas de Georgia, Carolina del Sur y Carolina del Norte, estados en los que ya han comenzado a registrarse fuertes vientos y lluvias y donde los gobernadores han declarado estado de emergencia. Ya son al menos 1,6 millones de residentes que se encuentran bajo orden de evacuación, mientras el huracán Idalia deja una ola de destrucción a su paso. Estamos viendo 24 Horas Central. Bueno, estamos de vuelta
pero para despedirnos. Pero antes de finalizar, les contamos que estamos muy, muy orgullosos en TVN, porque esta noche Amira Arratia, jefa del área de documentación de nuestro canal, fue honrada con el premio Anatel 2023. Bueno, ahí estamos viendo parte de la ceremonia, le mandamos un enorme abrazo. Se reconoció el invaluable rol que cumplió ella con su decisión al proteger el material audiovisual que pretendió eliminar la dictadura militar. Recuerde Arriesgando su vida. Hemos contado, cada Sí. vez que un corresponsal llegaba hasta la sala técnica de TVN a despachar material que no se cubría en la televisión en esos minutos, ella decidió hacer copias de todo ese material y gracias a eso es que ese material hoy día es parte del patrimonio de nuestro país. Estamos terminando las noticias. Por supuesto, le damos las gracias por estar junto a nosotros, por informarse con nosotros. Ya llega Todo por mi familia en nuestra señal abierta. Y en Canal 24 Horas, Vía Pública con Matías del Río. Que tengan muy buenas noches. Nos vemos mañana. Buenas noches. Chao, chao.